Dora Yang es presidenta de la Asociación Amigos de Estación Coglan y de Vecinos por la Catagliata, siempre en lucha, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ante todo, muchas gracias a Basta de Demoler por la invitación. Siempre es una excelente oportunidad para seguir difundiendo y concientizando por la defensa del patrimonio barrial. Quiero hacer una aclaración, Mora, porque no soy más presidenta de la asociación. En este momento soy vocal, sigo estando en la comisión directiva, pero bueno, en este momento la presidenta es la profesora Evelina Rucci. Es una de las fundadoras, además. Bueno, este título es bastante sugestivo, Coglan, un microclima suburbano, porque esa frase, el microclima suburbano, es una especie de eslogan que se usó para darle título a un trabajo que se hizo en la asociación, donde participaron algunos colegas, la arquitecta Mónica Dittmar, el arquitecto Juan Carlos Versiglia, que ya no está con nosotros, y se le puso ese título, Coglan, un microclima suburbano, que es muy representativo de lo que los vecinos queremos preservar. Digamos, Coglan tiene un clima muy particular. Cuando uno se baja del tren, puede creer que está en un pueblo del interior o del Gran Buenos Aires. Esto es, digamos, patrimonio intangible, lógicamente. Estamos hablando de un clima, algo que se percibe cuando uno llega y cuando uno circula por el barrio. Bueno, aquí se puede ver otras imágenes de ese mismo microclima. Esta es la estación. En este momento está modificada la plaza, o sea, ya no tiene tanto terreno absorbente. En realidad hubo una obra en 2013 que fue bastante resistida, puesta en valor, llamada así por el gobierno de la ciudad, bueno, donde parte de este sector que está justo frente al edificio se le construyó un piso solado de pavimento de cemento. Digamos, fue muy discutido esto porque alteraba bastante el espíritu y además era más superficie impermeabilizada, que es uno de los problemas que tenemos en todos los barrios, ¿no? Que se elimina superficie absorbente, pero la realidad también es que esta superficie prácticamente no tenía capacidad absorbente porque debajo de eso, históricamente, hubo un contrapiso. Entonces, bueno, finalmente se llegó a un acuerdo de que como ese es un espacio donde se realizan muchísimas actividades culturales, eventos culturales, la asociación tiene una biblioteca que tiene una actividad bastante intensa como promotora de eventos culturales desde su fundación en 1967, y ese es el espacio que más se utiliza, así que tenía, digamos, un costo, pero también tenía un beneficio. Adelante. Bueno, vamos pasando así mientras voy hablando, porque simplemente para que vayan percibiendo cuál es ese microclima suburbano del que estoy hablando. Digamos, voy a contar, sobre todo para los que no son locales. Coglan es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, está en la zona norte, cerca del límite con la provincia. Es uno de los barrios más pequeños de la ciudad, tiene nada más que 90 manzanas y un poco más de 20.000 habitantes, creo que alrededor de 25.000 según el último censo. Y fue originado como, bueno, como contaban recién la gente de Pergamino, alrededor de la estación. La estación se fundó en 1991, se terminó de construir en 1991 y se inauguró. El barrio, el nombre del barrio tiene el nombre del que creó, el que construyó la estación y parte del ramal del ferrocarril Mitre. 1891, ¿qué dije? Ah, bueno, gracias. Creo que igual se entendía, pero gracias por la aclaración. Y bueno, la asociación Amigos de la Estación Coglan nació en 1967, ahora sí 1900,
Y estas personas, es un grupo de vecinos, surgió como un grupo de vecinos que se agruparon para preservar el área de la estación y transformar en plaza lo que eran los terrenos ferroviarios, que en ese momento eran pastizales, digamos. Trabajaron los vecinos muchísimo con su propio esfuerzo personal y sus propias manos, transformando esos espacios en espacio verde público. Aunque el dominio, digamos, la situación dominial de los terrenos seguía siendo terrenos ferroviarios pertenecientes al Estado Nacional, ¿no es cierto? Recién en 1991, seguí pasando nomás, sí, recién en 1991, estos son detalles de la estación, se logró una ordenanza que cedió una parte de los terrenos a la ciudad en cesión precaria, pero digamos, el lado que está del andén ascendente, o sea, el andén hacia Retiro, ¿no es cierto? Nosotros lo llamamos lado este. Estos son edificios de valor patrimonial del barrio. Lo que relata esta última parte que vieron es un trabajo que se hizo a partir de 2001 en adelante, con el área de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad, que muestra un poco que se puede trabajar en conjunto las organizaciones, los vecinos, con los gobiernos, si hay voluntad de que el patrimonio esté en la agenda del gobierno, ¿no es cierto? Que no sucede habitualmente ya desde hace muchísimos años. No es una situación nueva esto, viene ya desde hace muchísimos años. En esta oportunidad, la asociación había buscado asesoramiento de la Dirección General de Patrimonio para poner en valor la biblioteca, que ya existía desde los orígenes de la asociación, que funciona en el mismo edificio de la estación, y como era un edificio patrimonial, aunque no estaba todavía protegido ni catalogado, se decidió pedir asesoramiento a la Dirección General de Patrimonio, quienes nos orientaron, hicieron investigaciones, hicieron cateos, investigaron cuáles eran los colores originales del edificio, y la asociación trabajó con los vecinos a pulmón, o sea, donando horas de trabajo y tiempo y haciendo eventos para recaudar fondos con artistas del barrio que se presentaron también donando su trabajo, digamos, y con eso se logró poner en valor un pequeño sector del edificio de la estación, que es donde funcionaba la biblioteca, que se pintó en ese momento con los colores originales, que era lo que es mampostería de un color arena, digamos, un amarillo pálido, y toda la parte de estructuras metálicas y zócalos y marcos de un color borradino. Esos eran los colores más antiguos que se encontraron, que no sabemos si son los originales, serán los que se encontraron en los cateos por debajo, digamos, de varias capas, ¿no? Creo que se llegaron a encontrar 7 colores diferentes. A partir de este contacto con el gobierno de la ciudad y a partir de un programa que tenía el gobierno de la ciudad, la Dirección de Patrimonio en ese momento, se trabajó en el relevamiento del patrimonio barrial y con colaboración de los vecinos y de colegas que trabajaron en conjunto con la Dirección de Patrimonio, se hizo un relevamiento de los hitos del patrimonio barrial, tanto de dominio público como privado, y se llegó a editar este desplegable que editó la Dirección de Patrimonio para muchos barrios, con el título, como dice allí, Patrimonio Barrial, ningún futuro sin pasado. Digamos, creo que esto fue el último caso de colaboración del gobierno de la ciudad con las ONG y los vecinos para preservar el patrimonio. Aquí, ¿qué pasa? En 2004, 2003 diría, un poco antes, a partir de la reactivación después de la crisis de 2001, se reactiva la construcción. Coglan hasta ese momento, como muchos otros barrios, era como desconocido. O sea, se venía salvando de la presión inmobiliaria,
simplemente porque no había sido descubierto, no porque hubiera ninguna normativa que lo preservara, digamos, ¿no? Bueno, cuando empezaron a descubrir que era un barrio interesante, que estaba bien comunicado, que en algunas publicidades de los emprendimientos, por ejemplo, decía vista a jardines, los jardines que iban a empezar a desaparecer gracias a estos emprendimientos, ¿no? A raíz de esto, bueno, tanto la asociación como algunos otros vecinos que también, vamos a ser realistas, reaccionaron porque vieron su propio, digamos, su propio interés en riesgo, ¿no? O sea, que surgían emprendimientos al lado de sus casas y, bueno, no iban a tener más la intimidad de sus jardines y demás. Pero, bueno, la realidad es que la gente se empezó a movilizar y se trabajó en un proyecto de ley de rezonificación que se sancionó, se sancionó en la legislatura en 2007, la ley 2482, que, bueno, esto es lo que zonificó, o sea, ese perímetro, el mayor, el más grande, abarca desde la avenida Congreso hasta la avenida Monroe y desde la calle Holmberg hasta la calle Superí. No es estrictamente, o sea, el barrio de Coglan es más grande que esto, y en realidad el barrio de Coglan termina en Tronador, o sea, esta es Holmberg y esta es Tronador, ¿sí? O sea, estamos avanzando con esta zonificación hacia Villa Urquiza. Se bajó la densidad y la altura, o sea, esto era antes un distrito R2B1, esto para los que no son locales implicaba una posibilidad de construir planta baja y 4 pisos, con un FOT 1.6, se cambió a R1B2, con lo cual el FOT pasó a ser 1 y se bajó un piso la altura edificable. Y también se modificó el distrito E3, que eran las 7 manzanas que rodean al Hospital Pirovano. Eso originalmente era E3, que también era un distrito muy alto, o sea, tenía posibilidad de edificar hasta casi 8 pisos, 6 pisos y 2 retiros. Y además se designó área de protección histórica con el número 48 a lo que es el casco fundacional, o sea, la estación y todo su entorno. Continuamos. Aquí, como dice el título, hacemos catarsis, la no existencia de políticas de Estado donde la prioridad sea el patrimonio, la ausencia de movilización de los vecinos, o sea, nosotros somos pocos y siempre los mismos, el desconocimiento de la sociedad en general, la falta de información, o sea, que no está instalado el patrimonio en, digamos, la conciencia y en las prioridades de la sociedad, que obviamente nosotros, los que trabajamos en esto, tanto los profesionales como los vecinos, venimos trabajando hace muchos años y vemos que es muy difícil instalar esta prioridad, este interés en la conciencia del vecino de a pie, digamos, del que cualquiera que pasa caminando por la calle y pregunta qué está pasando cuando ve un grupo de vecinos que se juntan en la esquina de Villa Roca Tagliata y a lo mejor viven a 2 cuadras o 3 cuadras y no tienen ni idea de lo que está pasando allí, ¿no? Bueno, acá, a raíz de todas esas cosas, nos encontramos con el caso Roca Tagliata. El caso Roca Tagliata es un caso que venimos trabajando ya hace varios años, junto con Basta de Demoler, la asociación Amigos de la Estación Coglan y un grupo de vecinos importante. Esta villa está en Coglan, en su límite con Belgrano. Es una de las pocas que quedan en la ciudad de estilo villa italiana. Está en una parcela de 3.500 metros cuadrados. Es del año 1900, como se ve allí. Avanza. Acá podemos ver algunos detalles de su interior. Bueno, esta villa fue construida por la familia Roca Tagliata para uso de lugar de veraneo. En esos años esto eran suburbios. Y luego fue pasando por distintos usos. La familia Roca Tagliata la vendió
Durante muchos años, hasta 2010, hubo funcionando una estación de servicio. Allí los jardines fueron prácticamente destruidos, devastados, no ocupados, pero sí, o sea, ocupados con instalaciones de la estación de servicio, ¿no es cierto? Cuando se vendió la estación de servicio, bueno, los vecinos en 2010 cundió el pánico, ¿no es cierto? Ahí vimos que se venía un emprendimiento inmobiliario. Empezamos a averiguar qué era lo que estaba pasando, se preguntaba, se presentaban pedidos de información en el gobierno y no había respuesta. O las respuestas eran diferentes de lo que en realidad estaba pasando. En 2011 el gobierno dicta una disposición donde autoriza, habilita de alguna manera, le da viabilidad a un proyecto que se había presentado como consulta, digamos, de si era viable o no, autorizando la construcción de 2 torres, una de 28 pisos sobre una calle donde se permiten por código como máximo 8 o 9 pisos, y otra de 13 pisos sobre la avenida Balbín. Pero bueno, acá pueden ver lo que estaba proyectado. Decimos lo que estaba porque en este momento, después de varios años de lucha, la obra se encuentra detenida. Los vecinos iniciamos una primera demanda judicial, un recurso de amparo, que detuvo la obra al principio, o sea, impidió el inicio de la obra al principio, en el año 2013, pero esa demanda se perdió. O sea, el otro de los temas, la pata de la justicia, aquí también juega en contra, es mucho peor que el caso de Porto Alegre, tanto la de la justicia como la de la legalidad, porque, ¿qué sucede? En el caso de Porto Alegre tienen la suerte de que el Estado demanda a los desarrolladores. Acá el Estado es socio de los desarrolladores y demanda a los vecinos. O sea, los vecinos, las dos organizaciones y los vecinos individuales, tuvimos que pasar por una instancia de mediación que es la instancia previa a una demanda por daños y perjuicios. Se cerró esa mediación sin acuerdo y quedamos sujetos con la espada de Damocles durante 2 años hasta que la causa finalizó con habilitando para que siguiera la construcción. Luego se inició una nueva demanda que la inició un legislador, Gustavo Vera, y esta demanda sí prosperó porque impugnaba el hecho administrativo de registro de los planos. Y era contra el gobierno de la ciudad porque se considera que el registro de los planos es ilegal, o sea, se está autorizando una modificación al Código de Planeamiento porque se está otorgando una excepción cuando para ello se necesita pasar por la legislatura de la ciudad con un proyecto de ley de doble lectura y audiencia pública. En este caso se aprobó por una disposición de un funcionario, que era el director general de Interpretación Urbanística, arquitecto Antonio Ledesma. Esto es lo que se podría construir, se puede construir, y es lo que la justicia dictaminó que se podía, o sea, dónde se tenía que detener la obra. Cuando la obra estaba por el 7º piso, la torre más alta, la justicia dictaminó que se debía detener. Aún así continuaron construyendo 5 pisos más. Avanza. Bueno, acá estamos los vecinos cuando intentaron demandarnos, que no podíamos hablar, no podíamos hacer difusión del caso porque perjudicaba comercialmente a los desarrolladores. La siguiente. Esta es una vista de la obra a sus comienzos, cuando ya había superado el nivel de terreno. Siguiente. Acá ven cómo va quedando la villa disminuida absolutamente, o sea, la villa estaba protegida y el argumento de los desarrolladores era que la preservaban y que por eso, como eran tan buenos que no la demolían, eran premiados con este permiso, con esta excepción.
cuando no podían demolerla porque ya estaba catalogada. Lo que sucede es que esta demanda está en el Tribunal Superior de Justicia, que es la última instancia. La obra está detenida ya desde el año pasado, desde 2017, y el tribunal en este momento está siendo objeto de importantes presiones por los desarrolladores y el gobierno de la ciudad, que son los dos demandados por este amparo. La última, creo. Bueno, acá esto sucedió hace unos pocos meses, apareció este cartel en la obra donde aparecen los nombres de todos los que habían demandado en la primera oportunidad con las direcciones personales de cada uno. Por supuesto, esto salió en los medios y, bueno, a los 2 días los retiraron, diciendo que no sabían quién había sido. A ver, está hecho con la misma tipografía, con los mismos colores, con todo lo mismo del resto de las publicidades que tiene las empalizadas alrededor del edificio. Además está dentro del terreno. Estaban, ¿no? Ya los retiraron. Bueno, un aprendizaje para la próxima presentación. Acá 3 o 4 intenciones, digamos, o deseos o propósitos. Uno es modificar, que logremos modificar la ley de audiencias públicas para que sean vinculantes. Es una cosa que me parece que hay que trabajar muchísimo porque, bueno, lo que va a pasar ahora en los próximos días con el Código de Planeamiento Urbano, que se va a discutir, o sea, ya se aprobó en primera lectura, tenemos la audiencia pública ahora el 31, estamos trabajando muchísimo los vecinos y las organizaciones vecinales para presentar en la audiencia pública la oposición al Código de Planeamiento, aunque sabemos que no es vinculante y sabemos que los bloques, o sea, el proyecto de nuevo código, que es un código inmobiliario, tiene apoyo de los bloques mayoritarios, tanto del oficialismo como de la oposición, porque para los negocios no hay grieta. Así que con eso termino.